Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio del Medio Oriente. Lo primero es darle la explicación respecto al hecho de que se ha prolongado por varios miércoles ya este estudio. La verdad que en un principio yo había pensado no hacerlo no más de 3 miércoles, pero la verdad es que como comenzamos tan atrás y el propósito siempre es que tengamos la mayor cantidad de herramientas al respecto, se ha ido prolongando, pero el de hoy, el del próximo miércoles, yo creo que ya el próximo miércoles estaríamos terminando con esto y retomando el libro de Romanos, ¿ya? Pero de verdad espero que haya sido o esté siendo de utilidad, porque es un tema actual y del cual como cristianos nosotros tenemos que tener una opinión bíblica al respecto. Entonces, bajo esa perspectiva, espero haber cumplido o estar cumpliendo el propósito, porque efectivamente son larguísimos periodos de historia, sumamente compleja, sumamente no solamente compleja desde el punto de vista religioso, sino que también desde el punto de vista geográfico, político, aunque es el mismo territorio siempre, las distintas dominaciones van dejando cada una de ellas una huella también, que por supuesto se constituye en parte de lo que viene después. Entonces, justamente en ese tenor es que quiero que el día de hoy nosotros le echemos un vistazo muy sucinto al tema del Islam para entender recién la presencia árabe en la tierra de Israel, porque hasta el siglo VII no existía presencia árabe establecida en Israel, en la tierra de Israel. Lo que había, sí, ¿no es cierto?, era mucho tráfico producto del comercio, que se llegó a llamar en la Edad Media la ruta de la seda, que venía, ¿no es cierto?, desde Oriente, pasaba por la India, subía, ya sea tomaba la ruta de la península arábica al sur y subía y tenía que pasar por la tierra de Israel, o la otra, ¿no es cierto?, que era el regreso cuando lo hacían por arriba. Entonces sí era un lugar de tráfico donde era un sector, podríamos decir nosotros, a palabras de hoy día, sumamente cosmopolita, pero árabes establecidos nunca existió hasta recién el siglo VII. Y para entender la presencia árabe en Israel, nosotros necesitamos sí o sí entender el nacimiento del Islam, porque sin el nacimiento del Islam no hay presencia árabe en Jerusalén o en Israel, ¿ya? Entonces, quedamos nosotros en el año... Todo esto para los que quieran copiarlo de acá, se los puedo dar inmediatamente sin ningún problema, todo el material que está aquí, y ustedes lo pueden revisar después más en extenso, igual está en la página. Quedamos en el año 70, cuando se da inicio esta diáspora judía, esta dispersión del pueblo a los judíos ya a esta altura, ¿no es cierto? Y vemos que el año 70 se marca como el comienzo, aunque no termina el 70 mismo, sino que comienza el 70 y termina el 135, pero se marca este año por el hecho de que se destruye Jerusalén y sobre todo se destruye lo que es el templo, ¿ya? Como lo muestra ahí la figura del arco de Tito, que fue el general romano que conquistó y destruyó Jerusalén y el templo, van saliendo, ¿no es cierto?, llevándose las especies de valor de la casa de Yahvé. Entonces esto originó una dispersión de los judíos por todo el mundo, y específicamente es el sitio de Masada, si ustedes se recuerdan, que es la última gran resistencia judía. Y aquí estos mapas, que también son buenos que ustedes los revisen más en detalle, nos muestra de alguna manera, si no lo entendemos, lo que sí nos deja la imagen bien clara. Esto es España o la península ibérica, y las distintas flechas y digamos el constante movimiento de la línea puntuada, ¿no es cierto?, nos muestra lo que significó durante 20 siglos el tráfico de judíos desde los distintos lugares, ¿no es cierto?, donde eran
inicialmente recibidos y posteriormente bajo ciertas circunstancias expulsados. Pero ellos siempre estaban en una situación de movimiento, producto ya sea de persecución, de expulsión, ¿no es cierto?, o de esclavización. Y las dos grandes, o las cuatro grandes dispersiones, recuerden ustedes, son las askenazí, que son todos los judíos que se fueron al oriente, a la Europa oriental, donde principalmente se asentaron en Polonia y lo que llamaríamos hoy día también la ex Alemania oriental. Y esos son los askenazí, ¿no es cierto? Los otros son los sefardíes, que son de la península ibérica, y también se dispersaron por los Balcanes y por otros lados. Los mizrajíes, que son los que se quedaron en el Medio Oriente, pero en otros países como Arabia Saudita misma, ¿no es cierto?, Egipto, y principalmente, mejor dicho, en Irán. Y los falashís, que son los judíos que se fueron principalmente al norte de África y a lo que es Etiopía, ¿ya? Entonces, ahí hay 4 puntos donde los judíos se dispersaron. La llegada, por ejemplo, de los judíos a América es muchísimo posterior, por allá por el año 1492, junto con Colón llegaron los primeros a América, y posteriormente con los viajes de Américo Vespucio se empezó también a colonizar de judíos, justamente por la razón de la expulsión de España. Llegaron muchísimos judíos sefarditas a nuestro continente. Entonces, tenemos a los judíos dispersos por el mundo, y recordar que a pesar de esta gigantesca dispersión, la más grande que ellos han tenido, se quedaron judíos igual viviendo en la tierra de Israel, pero bajo una economía de esclavitud por parte del Imperio Romano. Entonces, también vemos y revisamos la palabra Palestina y el término palestino y de dónde viene, y que no tiene nada que ver con personas ni con descendientes de los filisteos, porque los descendientes de los filisteos o los filisteos eran camitas, y eran los cananeos del mar, o los pueblos del mar que se les llamaban, que venían de la isla de Creta, o llamada también como Caftor. Por eso también se les conoce en la historia como los caftoreos. Y estos son los verdaderos filisteos, y por lo tanto el nombre Palestina es un nombre latino que significa tierra de los filisteos, como una manera de eliminar y erradicar cualquier vestigio judío, de presencia judía, ¿no es cierto?, de cultura judía en esta tierra. Y es el emperador Adriano, el año 135, vale decir el siglo II después de Cristo, y como digo, como esta forma de eliminar completamente cualquier vestigio de cultura judía, que le quita el nombre de provincia de Judea, que se llamaba hasta ese entonces, y la cambia por Palestina, tierra de los filisteos. Incluso cambia el nombre de Jerusalén y le coloca Aelia Capitolina, nombre que no prosperó, ¿no es cierto?, porque todo el mundo ya lo conocía como Jerusalén, ¿ya? Entonces de ahí comienza esta peregrinación de los judíos por todo lugar de Europa y del mundo posteriormente, y nos vamos a dar un tremendo salto a lo que es el surgimiento del Islam. Hasta este momento no solamente no hay presencia árabe establecida en la tierra de Israel, sino que además no hay ningún tipo de vestigio ni de indicio acerca de que existiese conflicto entre árabes y judíos. Esto va a surgir muchos siglos después, pero para darnos un gran salto, ¿no es cierto?, ya en el año 600 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente, que estaba en Roma, cayó, ¿no es cierto?, y permanece solamente el Imperio Romano de Oriente, que tiene su capital en Bizancio, por eso se llama el Imperio Bizantino. Esa ciudad de Bizancio posteriormente se llamó Estambul, los turcos le colocan Estambul, y se conoció inicialmente como Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano del Oriente. Y esos católicos del Imperio Romano Oriental se les llama, ¿no es cierto?, el rito griego, que son los católicos romanos, ¿no es cierto?, los bizantinos, los católicos bizantinos, ¿ya? Estos bizantinos, estamos en el año 600, para que se puedan situar, 6 siglos después de Cristo, siglo VII. Estos bizantinos son católicos romanos
del rito oriental, que todavía incluso permanecen en Israel, y ellos llegaron ahí para proteger, para cuidar los lugares sagrados del catolicismo. Los lugares del sagrado del catolicismo romano en la tierra de Israel los introdujo y los fundó la madre de Constantino el año 327. Su mamá, ¿se acuerdan? Se llamaba Helena. Entonces ella viaja a Tierra Santa y permanece en Tierra Santa más o menos 2 años, y durante todo ese periodo ella, ¿no es cierto?, diríamos aleatoriamente, dice, va a Belén y encuentra un lugar que a ella le parece que ahí debe haber sido donde nació Jesús, entonces dice, aquí nació Jesús. Hace lo mismo con el Santo Sepulcro en Jerusalén, ¿no es cierto?, y con la Anunciación, que es en Nazaret. Bueno, en cada uno de estos lugares el día de hoy existen sendas basílicas que recuerdan eso, y son basílicas ortodoxas. Entonces los ortodoxos estaban ahí en Jerusalén para proteger los lugares santos del catolicismo. Año 600. Por lo tanto, cuando los árabes llegan, lo que van a encontrar son católicos bizantinos u ortodoxos, y además van a encontrar una gran población judía conviviendo sin discordia con estos católicos bizantinos. ¿Por qué? Porque para los judíos el lugar sagrado era el muro. Y existían, según los historiadores, más o menos como 11 sinagogas en el tiempo, ¿no es cierto?, en que los árabes aparecen en la tierra de Israel. Por lo tanto, cuando llegan, encuentran católicos bizantinos, pero también encuentran mucha presencia judía. ¿Ya? Ahora, el año 600 empieza una revolución, ¿no es cierto?, dentro del pueblo árabe, que recuerden, la característica principal de los árabes era su condición de nómada, ¿no es cierto? Y comienza esta, no vamos a ver hoy día la causa de por qué nace este deseo de unificación, porque no estaba originalmente en el ADN, por así decir, de los árabes. Y esto comienza a partir de este líder Mahoma, que nace en una de las tantas tribus que existían en la Arabia, que era la tribu Quraysh, y la característica de los árabes no solamente era que vivían de forma nómada, sino que además cada clan o cada tribu tenía su propio jeque o jefe de tribu, ¿ya? Entonces eran muchas tribus con un jeque, y el único lugar común para ellos era la Kaaba. La Kaaba es el lugar sagrado hasta el día de hoy de los musulmanes y se encuentra en la ciudad de la Meca, que queda más o menos, bueno, la Meca queda más o menos en el centro de Arabia Saudita, de toda la península arábica. Entonces, ¿por qué? ¿Qué era la Meca? ¿No es cierto? ¿Qué era la Kaaba? La Kaaba era una piedra negra donde la tradición de los árabes, esto es preislámico, ¿ya? La tradición de los árabes decía que en ese lugar, ¿no es cierto?, Ismael y Abraham habían construido un santuario. Y ese lugar fue construido a partir, ¿no es cierto?, de que es el lugar donde supuestamente fue abandonada Agar. ¿Recuerdan el pasaje de Génesis? Agar con su hijo, ¿no es cierto? Y entonces la mujer, Agar, deja al niño bajo una palmera y ella comienza a dar círculos buscando agua, ¿ya? Ahora, a la 7ª vuelta que se da, empieza a ver que fluye agua de una vertiente a los pies del niño. Estoy contando la tradición árabe. Entonces, ese quedó como el lugar sagrado. Por eso los musulmanes en el mes de Ramadán, ellos tienen que dar 7 vueltas a la Meca, porque están dando, ¿no es cierto?, o haciendo el ritual que supuestamente hizo también Agar para que fluyera, para encontrar agua, ¿ya? Ese es el único lugar común sagrado para todas las tribus árabes. Esto es preislámico, ¿ya? Ahora, cuando nace Mahoma, nos vamos a ver la historia de Mahoma, sus características son bien rústicas, porque él es, como gran parte de los niños en el desierto, huérfano, ¿no es cierto?, y era criado por su tío. Como todas las tribus árabes, era comerciante. Él
se casa a los aproximadamente 19 años con una mujer rica, que es la que le da el impulso al negocio, ¿no es cierto?, de su tío, 20 años mayor que él, con la cual recién toma contacto con la Biblia, o con la Torá en este caso, con la tradición católica, con el concepto del monoteísmo, y sí está comprobado que Jadisha, que era su esposa, ella fue una mujer católica que incluso tuvo varios años como monja en un convento benedictino, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la imagen. Por lo tanto, esto va a ser re importante a la hora de entender que el Corán tiene mucho, o plasma mucho del catolicismo romano, mucho del judaísmo, ¿ya? ¿De dónde saca esto un hombre de características analfabeta, sin ningún tipo de cultura? Porque recuerden ustedes que el concepto del desierto obedecía principalmente a una formación ya sea comercial o tribal, pero no bajo ningún punto de vista, no había una tradición oral siquiera. A los 40 años, saltamos, ¿no es cierto?, 20 años después, Mahoma comienza su vida como profeta. Afirmó ser escogido por Dios. Y aquí empiezan a aparecer cosas que son extrañas, porque él dice que viene de alguna manera a suceder o a hacer sucesión de los profetas hebreos y a predicar el arrepentimiento y la sumisión a Dios. Todavía no aparece el término Alá. Mahoma comenzó hablando de Dios, no de Alá, ¿ya? Nos pegamos otro salto y en el 620... Bueno, ahora a todo esto Mahoma, su lucha, ¿no es cierto?, era tratar de unificar el mundo árabe. Muchos piensan que el catolicismo romano metió en la cabeza a Mahoma, ¿no es cierto?, o formó a Mahoma, que era muy probable porque a lo largo de toda la ruta del desierto existían también monasterios, ¿no es cierto?, en los cuales normalmente los peregrinos pasaban varios días, ¿no es cierto?, y a cambio, por supuesto, de alguna cosa, y los monjes lo atendían y todo esto ya era una cosa habitual. Se dice, ¿no es cierto?, que en su afán el catolicismo romano de ganar el catolicismo romano de Occidente, de ganar, ¿no es cierto?, supremacía en Tierra Santa, que estaban los bizantinos, y una de las características de los bizantinos es que nunca se sujetaron al papado. Ellos tienen sus patriarcas, ¿no es cierto?, nunca se sujetaron al papado. Entonces, Mahoma lo que trata de hacer, o lo que hace finalmente, es unificar a todos los árabes. ¿Y cómo es que los unifica? Los unifica en función del sometimiento, ¿no es cierto?, y el sometimiento de carácter bélico a través de la guerra propiamente tal, y sobre todo religioso. Mahoma trata de tomar la Meca, ¿no es cierto?, y hacerse cargo o apoderarse de la Meca, y falla la primera vez que lo hace, y él entonces huye a la ciudad de Medina, y esta es la famosa fiesta de la Égira de los árabes, que es la huida. ¿Y por qué la coloqué? Es importante porque en Medina se dice, según la tradición árabe, que Mahoma recibe el llamado para ser profeta. Por lo tanto, ese llamado o esa huida también marca el año 1 de los musulmanes. Los hebreos cuentan el calendario de corrido, 5700 y algo estamos. Los musulmanes cuentan el calendario a partir del año 622, ese es el año 1 de los musulmanes, ¿ya? Ese es el año 1 de los musulmanes o el calendario del Islam, que obviamente igual les sirve a ellos nomás como el calendario chino y todos los otros calendarios, porque finalmente todos se rigen por el antes y después de Cristo, ¿ya? Entonces, porque nadie hace negocio y cuando firma un negocio en Arabia Saudita dice en el año 423 del Islam, no, tiene que fecha que vale oficialmente. Entonces, ¿cómo lo hace Mahoma para unificar ahora religiosamente esto? Él, en un segundo intento, logra conquistar la Meca, esta ciudad sagrada donde estaba la Kaaba. La Kaaba era un santuario cúbico, porque Kaaba significa cubo, ¿ya? Cubo. Y en la Kaaba, todas las tribus que eran nómadas, ¿no es cierto?, tenían la característica o la tradición de una vez al año, después de dar toda su vuelta, ir a la Meca, y en la Kaaba todas las tribus tenían un espacio para poner
su propio Dios, su propio ídolo. Se dice que habían 365 ídolos al tiempo que toma Mahoma la Meca. ¿Ya? ¿Qué hace en la Meca Mahoma? Elimina a todos los ídolos y deja el ídolo de la tribu Quraysh, que era la cual él pertenecía, y ese ídolo es Alá, que es el dios o diosa, algunos dicen, de la media luna. ¿Ya? Y posteriormente en las banderas islámicas aparece la media luna y la estrella, que es Alá y su profeta. Entonces impone, por eso es que la palabra Islam es igual que musulmán. Musulmán es sometido al Islam y la palabra Islam significa sometimiento. Él impone, somete a todo el mundo árabe bajo el ídolo Alá. ¿Ya? Y de ahí viene la escritura del Corán. En fin, la escritura del Corán aparece recién 30 años después de que Mahoma muere. ¿Ya? ¿Entiendes hasta ahí? ¿Alá significa Dios? No. Alá significa Dios de la media luna o consorte del sol. También lo traducen algunos. Porque entonces, por eso algunos dicen que es diosa, otros que es un dios. En la parte de la sexualidad, por así decirlo, la definición del género, no está, es como del móvil así. ¿Cómo se llama? ¿El dios que dejó malo? Alá. ¿Ya? Porque antes de eso hablaba de un dios en términos genéricos. ¿Ya? Alá aparece recién cuando él toma la Meca y se apodera, elimina a los otros 364 ídolos y deja solamente el suyo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos ya a los árabes unificados como una nación, aun cuando son nómadas, pero ahora están unificados bajo el paraguas de un solo Dios, Alá. Y eso comienza a ser sumamente poderoso. Porque estos árabes que conocían todas las rutas del desierto comenzaron a usar sus habilidades en el desierto ahora para expandir el Islam. ¿Ya? Para expandir el Islam. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer algo del Islam para entender cómo es que los árabes llegan a Tierra Santa, así como llegaron a África, así como llegaron a todas partes del mundo conocido. Pero la primera parte y lo que tenían inmediatamente cercano era Tierra Santa. Ahora, esto también es importante que cuando llegan a Tierra Santa se encuentran con los católicos bizantinos y judíos. ¿Ya? Por lo tanto, ellos van en una expansión del Islam, ¿ya? Sin necesariamente considerar Jerusalén como una ciudad sagrada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que Mahoma determina que la Meca y Medina son las dos ciudades sagradas del Islam? ¿Dónde aparece Jerusalén y por qué aparece Jerusalén? Que no aparece nombrada nunca en el Corán. Nunca jamás aparece Jerusalén nombrada en el Corán. ¿Cómo es que se transforma en el tercer lugar sagrado para los árabes? Y ahí tenemos que ir nosotros a una cosa que se llama la tradición. El Corán se escribe 30 años después que Mahoma muere. ¿Ya? Durante esos 30 años, y de antes también, se escribe un conjunto de tradiciones orales que se llegan a escribir y a compilar en un libro que se llama la Suna. ¿Ya? Entonces, la Suna, que es el libro de las tradiciones, que no es el Corán, entonces en términos actuales diríamos como el catolicismo romano dice, bueno, yo creo en la Biblia, pero también las tradiciones. ¿No es cierto? Y las tradiciones son todas las invenciones que se le apareció a este, que este vio esto, que esto. Toda esa fantasía que no tiene ninguna comprobación es parte de la tradición. Los musulmanes tienen algo similar, entonces ahí es donde uno ve la mano, es una copia del esquema. Es una copia del esquema. Y la Suna dice que
Jerusalén llegó a ser importante para los árabes, o para en este caso ya para los musulmanes, porque en algún momento de la vida del profeta, él fue llevado en un sueño, lo suben a un caballo alado desde la Meca, lo llevan a Jerusalén, en Jerusalén deja amarrado el caballo en algún fierro que había en el aire, claro, para caballos con alas, y de ahí asciende al séptimo cielo. La Biblia dice que hay 3 cielos, estos dicen que hay 7. Y en el séptimo cielo conversa con Jesús, con Moisés, ¿no es cierto?, con Abraham, ¿ya?, con Ismael, y ellos le dan revelaciones que no están en el Corán, pero que están acá en esta suna. Entonces, desde ese momento, Jerusalén pasa a ser una ciudad también sagrada para el Islam, pero no por el Corán, sino por la suna. ¿Por qué es importante entender esto para nosotros? Porque cuando hablamos de la sucesión de Mahoma, vamos a entender, y esto también es importante para la actualidad que nosotros vivimos. Cuando Mahoma muere, Mahoma tuvo 2 hijos reconocidos como sucesores, tuvo muchos más, pero 2 hijos reconocidos como sucesores de su esposa Jadicha, la señora mayor. ¿Ya? La señora mayor. Y con ella tuvo un niño, varón, que murió siendo un infante. Y tuvo una hija que se llamó Fátima. Fátima se casa con un hombre que se llama Ali. Antes de morir, Mahoma le entrega la sucesión a su yerno Ali. ¿Ya? Cuando muere Mahoma, se divide el Islam. ¿Por qué? Porque en el Islam, al igual que en el judaísmo, la sucesión va por parte del varón. Entonces, una porción de los árabes dijo, ¿por qué tenemos que aceptar a Ali si Ali no era hijo de Mahoma? Fátima era hija, pero era mujer. Por lo tanto, nosotros podemos elegir un sucesor que no necesariamente venga de la línea del profeta. ¿Ya? Y los que siguieron a Ali son los chiitas, que se llama Ali Shihatu Ali, que son los chiitas, y los chiitas son y siguen solamente la línea de Ali, y ellos aceptan solamente el Corán, no aceptan la Suna. ¿Ya? Y los sunitas son los que transforman esto, y ellos creen, ¿no es cierto? Bueno, los chiitas, ahora, la característica de los chiitas es que son minorías hasta el día de hoy en el mundo islámico, pero son los que generan la mayor cantidad de problemas. Por ejemplo, Irán es una república chiita. Hezbollah, o ese grupo terrorista, es chiita. ISIS es chiita. Por eso es que cuando nosotros hablamos del verdadero Islam, estamos hablando de aquellos que siguen el Corán, no la tradición. La tradición es como la laxa. ¿Ya? Entonces, entre ellos tienen una guerra acérrima. Acérrima. ¿Ya? Entonces, los sunas o los sunitas, ahora, los chiitas, ellos creen solamente en el Corán y ellos esperan un Mesías que les va a llegar, que va a ser el anticristo. O sea, el anticristo va a lograr la maravilla de unirlos a todos, porque los islámicos están esperando un Mesías, los judíos están esperando un Mesías, ¿no es cierto? Y ellos hablan de el 12º imán, el Mahdi, o Mesías. En YouTube, en la sección número 69, me parece, de la Organización de las Naciones Unidas, aparece Al-Madineyan, anunciando la venida del Mahdi, claro. Ellos tienen líderes políticos y religiosos llamados los ayatollah. El más conocido de todos fue el ayatollah Khomeini, ¿no es cierto?, que es el que manda asesinar al Shah de Irán y transforma Persia en la República Islámica de Irán. ¿Ya? Entonces esos son los chiitas, los seguidores de Ali, aquellos que reconocen la palabra del profeta. Si el profeta dijo que era Ali, nosotros seguimos la voz del profeta. Y el Corán y nada más. Las tradiciones fuera.
Después tenemos los sunitas, creen en el Corán y en la Suna, que son estos conjuntos de escritos paralelos al Corán que relatan otros hechos del profeta que no aparecen en el Corán, como este viaje en la noche, ¿no es cierto? Y que pelea con esto, que se va en un caballo alado, en fin, todo esto. Son el 90% de los musulmanes del mundo. Ellos eligen jefes que se llaman califas, que no necesariamente son descendientes de Mahoma. De hecho, nunca lo han sido. ¿Ya? Entonces, esas son dos diferencias, porque vamos a entender nosotros que las guerras internas de ellos son los sunitas contra los chiitas. ¿Ya? Los sunitas contra los chiitas. Eso es absolutamente irreconciliable. Por eso es que decimos que si los musulmanes pudieran terminar con Israel, después se matarían entre ellos. Y del que quedara de ellos dos, mataría al resto de la humanidad, que somos infieles. ¿Ya? Para los chiitas, los sunitas son herejes y viceversa. Para los musulmanes, tanto chiitas como sunitas, los occidentales somos infieles, no convertidos. Los otros son herejes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante? Que cuando Mahoma en el año 1, es decir, en el 622 después de Cristo, declara el nacimiento del Islam, él declara esto. Los judíos son creyentes porque les llama el pueblo del libro. Isaac es respetado como profeta en la jerarquía del Islam. Entonces, aun cuando nosotros vemos que el Islam aparece en el siglo VII, no tiene una animadversión contra los judíos, sino que al contrario los considera creyentes, a diferencia del resto que los consideraba infieles. Ahí está la distribución de los sunitas y los chiitas, principalmente Irán, gran parte de Irak, ¿no es cierto?, Afganistán, pero todo el resto es sunita, es decir, que creen en la tradición, en el Corán y en la tradición. ¿Ya? Son los musulmanes tibios. Entonces, vamos a ir a la última parte. ¿Estamos claros? Chiitas, sunitas, Mahoma murió 630 y el 638, siglo VII, año 638, los árabes islámicos llegan por primera vez a Jerusalén. El califa Omar, de línea sunita, por eso es que el califa Omar sunita llega a Jerusalén y él respetuosamente, ¿no es cierto?, pide el control de la ciudad a los católicos ortodoxos y respeta a que los judíos sigan viviendo su religión. Si hubiesen sido chiitas, tratan de matarlos a todos. ¿Ya? Pero como eran sunitas, una de las características de los sunitas era la tolerancia. ¿Ya? La tolerancia. Y en honor a este evento de la entrada, siglos después se construye la mezquita de Omar, que es, no es esa, es esa que está acá. Esta es la mezquita, el Aqsa. ¿Ya? Esto es lo que era el monte del templo. Aquí estaba el monte de Salomón. Esto es parte del muro de los lamentos. Esto que está acá. Increíble, está todo al lado. ¿Y ¿Ya? en esa mezquita está la Kaaba? No, la Kaaba está en la Meca, en Arabia Saudita. Acá es donde se supone que Mahoma subió al cielo, ¿no es cierto? Que llegó en el caballo al lado, lo estacionó en alguna parte, y de aquí subió al cielo, después volvió, tomó el caballo y volvió a la Meca. ¿Ya? Por eso es que la importancia de Jerusalén para los sunitas no es lo mismo que la importancia de Jerusalén para los chiitas. Los que reclaman Jerusalén son sunitas, no son chiitas. Entonces, esta construcción es del siglo XIX. Esta construcción es turca. Toda la arquitectura que nosotros conocemos y le llamamos muchas veces árabe es arquitectura turca. Recuerden ustedes que los árabes eran nómadas. Ellos no tenían una tradición porque ellos vivían en carpa, no tenían una línea arquitectónica. Todos los mosaicos, todo, y después cuando veamos nosotros, o cuando ustedes vean el arte, digamos, en las alfombras y todo eso, eso es persa,
que cuentan verdaderas historias o relatos del Corán, ¿ya? Entonces llegan los árabes, pero llegan y establecen un reino de paz. De hecho, cuando llega después, siglos después, Saladino, que es el último gran general musulmán sunita, sigue permitiendo que los judíos vivan, ¿no es cierto?, sin ningún problema en la tierra, porque los reconocían que eran parte de la tierra, parte de ahí, y que ellos eran conquistadores, ¿ya? Y les permitieron vivir en paz. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿El nacimiento del Corán, Carlos? 630. O sea, sería el 662, 30 años después de la muerte de... Lo escribe el primo de Mahoma, Abu no sé cuánto. ¿Fue dictado por Mahoma? Claro, se supone que lo dictó Mahoma. Se supone que Mahoma entraba en una especie de trance y el primo escribía. Leí una vez que era analfabeto, Mahoma sería así. O sea, eso es lo que dice la historia, que era analfabeto. Por eso no lo escribe él de puño y letra. ¿Ya? Ahora, el tema de la animadversión entre judíos y árabes palestinos actualmente obedece ya a algo que tenemos que ver necesariamente a partir del siglo final, el siglo XIX, comienzo del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, y ahí entran a tallar otros intereses, sobre todo que vamos a ver cómo empieza la época de los protectorados o de las colonias inglesas y francesas. Los grandes gestores humanos, ¿no es cierto?, de los conflictos entre árabes y judíos son las colonias inglesas y francesas. ¿Por qué? Porque comienza a ocurrir un proceso totalmente revolucionario, que es la revolución industrial justamente, que cambia las maquinarias de ser manuales o tirados por animales a maquinarias con petróleo. Y entonces ahí comienza a ver la importancia del Medio Oriente. Y se comienzan a hacer barbaridades tan tremendas como, solamente para poner un botón, antes de la Primera Guerra Mundial, Irán e Irak eran una sola cosa que se llamaba Persia. Y estaba dividida solamente por los chiitas para el lado oriental y una parte occidental, y los sunitas que estaban en el resto del territorio. Pero convivían sin mayores problemas, con las discusiones propias. Pero cuando viene la Primera Guerra Mundial y después rearman el mapa de Medio Oriente, los países que ganaron, lo hicieron en función de pozos petroleros, y se sentaron las compañías petroleras en una mesa y dijeron, ya, mira, esto lo vamos a partir, a este le vamos a poner Irán, a este Irak. Y es tal que los iraníes, que son chiitas, sus santuarios quedaron dentro de los de Irak, que son sunitas. Y por eso empezó la guerra entre Irán e Irak en la década del 80, por ejemplo, ¿ya? Por la recuperación de los lugares santos. Entonces el tema es súper complejo, ¿ya? Es sumamente interesante desde el punto de vista de entender una realidad que es mucho más fácil que decir Palestina libre y todo este tipo de cosas, o colocar una calcomanía atrás del auto. Y no estamos con esto atacando la cultura árabe. Por favor, la cultura árabe para nosotros es sumamente importante, y lo vamos a ver después cuando ellos llegan a España. Cuando los árabes llegan a España, se establecen en el califato de Córdoba, donde está Andalucía y todo eso, y de ahí viene mucha influencia en nuestra vida diaria. Nosotros no tenemos sugar, tenemos azúcar. Dormimos en una almohada, guardamos los alimentos en una alacena, vamos a acostarnos a la alcoba, ¿ya? Entonces son una serie de cosas, por ejemplo la mazamorra. Los moros en España hacían una masa, una especie como de, ¿cómo se llama esto? Colegiales, de pan, una masa, y los españoles la conocían como la masa de los morros. Y después quedó como mazamorra. Cualquier cosa que, claro. Cualquier cosa que era una mezcolanza, si ellos veían que era una mezcolanza, le quedaba como las tortillas de rescoldo. Entonces mucho de la influencia, la cultura, el álgebra, las matemáticas. Recuerden ustedes que en ese momento Europa estaba bajo el dominio católico romano y estaban en la Edad Media, en la época del peor oscurantismo. ¿No es cierto? El peor oscurantismo. No había ningún tipo de desarrollo científico, nada. En cambio los árabes sí, estaban súper desarrollados, ¿no es cierto?, en las letras, en las artes, en todo. Entonces nosotros recibimos mucho de eso. Una cosa es la cultura árabe y otra cosa es el Islam.
¿ya? Otra cosa es el Islam. Entonces, importante porque nosotros somos también depositarios, increíblemente, de mucho de esa cultura, Otra cosa es que nos pongan una mezquita acá. Son cosas distintas. ¿Ya? Yo una duda con respecto a creer solamente en el Corán y todo el asunto. ¿Quién fue el que contó la historia entonces de que Mahoma... Los sunitas. Los sunitas. Tradición. La tradición. Lo que pasa es que eso es como... Y ahí es donde Entonces no viene la historia, no la contó el mismo Mahoma. No. De hecho, gran parte del Corán hoy día es reconocido que Mahoma ni siquiera lo dictó. Es una recopilación que se atribuye al primo de Mahoma. Pero a esta altura es exactamente lo mismo, porque si yo le pregunto a la gente de dónde viene la tradición de la Virgen de Andacollo, yo creo que el 80% de los feligreses no me va a saber responder de dónde viene exactamente eso, pero ya está en el inconsciente colectivo. Lo mismo las historias que cuentan. Recuerden ustedes que en ese tiempo existían los juglares. Los juglares eran personas que contaban historias, ¿no es cierto? Claro, contaban historias y toda esta cosa, y de esa manera se iban transmitiendo todas las tradiciones orales, pero eran invenciones, como el 99,9 y 100% de las tradiciones católicas romanas. Es como decir cualquiera de estas cosas, como la misma que hace una virgen llamada, que le colocan Fátima, en un lugar al sur de Portugal. ¿Cómo es que llega a eso? Entonces tú empiezas a ver que efectivamente la historia tiene razón cuando dice que el catolicismo romano está detrás de las grandes religiones del mundo, porque la única gente culta que existía en el desierto, como para poder hacer y ordenar esto de una manera como está ordenado, eran ellos que estaban en los distintos conventos. Entonces, y el deseo siempre del catolicismo romano de Occidente, ¿no es cierto? Porque cuando se inician las cruzadas, que es el esfuerzo romano de Occidente por reconquistar los lugares sagrados, la orden dada por los papas era matar primero a los musulmanes, segundo a los judíos y tercero a los católicos ortodoxos. ¿Por qué? Porque los ortodoxos nunca se sujetaron al papado, nunca, hasta el día de hoy. Entonces el día de hoy ustedes ven que el viejito con traje negro, muy parecido a los fariseos, y se besuquea con el papa que está vestido de blanco. Eso, el patriarca que anda con una cruz gigantesca acá. Entonces ese es el patriarca de Oriente, ¿ya? Ellos vivieron muy protegidos por mucho tiempo, y se fortalecen aún más en Grecia cuando llega la invasión bolchevique o la revolución bolchevique en Rusia. Rusia, por ejemplo, es un país que vivió mucho tiempo bajo el catolicismo bizantino. Ya, ¿qué importante de todo esto? Que recién en el siglo VII los árabes llegan a Jerusalén. Partimos de Noé y recién llegan al siglo VII allí, y aun cuando ellos son los que mantienen el gobierno como conquistadores y establecen las reglas y las normas, los judíos estaban ahí igual. 11 sinagogas en Jerusalén, lo que significaba que a lo menos habían 11 rabinos con la capacidad, ¿no es cierto?, de instruir al pueblo, y por eso es que Israel es un pueblo que nunca jamás ha perdido su tradición, su ley, aunque hoy día es increíble, la gran mayoría del judío actual es ateo. El judío, el ciudadano actual es ateo, pero igual guarda el Shabbat, igual todo el rito, igual al niño le hace la fiesta del bar mitzvah, igual todo eso, porque en el fondo está incrustado en su ADN. ¿Ya? Bien. Capito, el prefijo al tiene algún significado, ¿no? Porque esto al... Lo que pasa es que al es como la ciudad de Medina, la llamaron al, que es como lo más grande, lo más importante. Al es como una expresión de grandeza. ¿Y qué significa esta guardia en el enlace de ojalá? Que nosotros siempre decimos... Quiera Alá. Es otra palabra que... ¿Viva Alá? No, quiera Alá. Los árabes decían ojalá. Podríamos decir ojalá. Ojalá que no. Ojalá que no pase. Que no lo
lo dijeron. La división geográfica es la que hoy día están los de ISIS tratando de recuperar. Lógico, lógico. Es que ahora tenemos, mira, los chiitas quieren establecer un Estado islámico en todos los países del Islam y posteriormente en el mundo. Los sunitas quieren democracia. ¿Me entiendes? Los sunitas son relativamente pacíficos. Los chiitas no. Los chiitas, el gran financiador o quien financia grandemente a todos estos grupos terroristas es Irán. Irán financia con, por lo menos se calculaba que le pasaba al Hezbollah 20 millones de dólares mensuales para financiar al Hezbollah, un grupo terrorista establecido en Siria para tratar de recuperar para Siria. ¿Qué tenía que ver Irán con Siria? Solamente el deseo de erradicar a los judíos de los Altos del Golán. Entonces Israel está peleando por arriba con Siria, el Líbano, por el lado Jordania, por abajo Egipto y Arabia Saudita. Y detrás de ello otra bandada más, Irak, Irán. Entonces ahora hay entre Irán, Irak, otra vez pelea entre chiitas y sunitas. Pero son descarnadas, no se tienen piedad unos con otros. Las grandes matanzas en África son, porque muchas de esas tribus son, o sea, muchos de esos pueblos son también musulmanes, desgraciadamente, y las grandes matanzas son justamente por sucesiones chiitas o sunitas. ¿Usted sabe sobre la existencia de ISIS? ¿Cómo qué cosa? Es como un grupo terrorista, es como Al-Qaeda. Claro, lo que pasa es que ISIS lo que quiere recuperar es la idea. Voy a tomar un minuto. La idea de ISIS es recuperar un proyecto que dejaron atrás los árabes cuando perdieron la guerra de los 6 días. Cuando los árabes quisieron eliminar a Israel, la idea de ellos era establecer la Gran Siria. ¿Ya? La Gran Siria que toma la Siria actual y todo Israel para abajo. Y eso era un proyecto que se llamaba Pan Árabe, que era la expansión, o lo como se llama hoy día en Europa, Eurabia. ¿Ya? Que es arabizar Europa. Eurabia, perdón. ¿Dije Eurabia? Sí, Eurabia, eso. El proyecto Panábara era eso. Y eso, que estaba encabezado por el Nasser, que era el presidente de Egipto, que era el que le mentía a la gente, decía vamos ganando, y ya los judíos estaban en las barbas del Cairo. Claro. Eso se perdió. Y de ahí en adelante empieza a florecer la OLP y todo, pero la OLP después se politizó, y la OLP comenzó entonces el Arafat a negociar con los gringos, con esto, y ISIS lo que está haciendo es, por eso ISIS, no me recuerdo qué es, pero Siria va entre medio de eso, es como Estado Islámico Sirio, algo así, ¿ya? Y ISIS lo que está haciendo es tratar de retomar esto y transformar todo en un gran Estado musulmán. Pero ahí ellos mismos tienen el problema de los sunitas y de los chiitas. ¿Por qué? Porque los sunitas son básicamente también comerciantes. Los grandes Emiratos Árabes, ¿no es cierto?, que son los que manejan la gran cantidad del petróleo, ellos son sunitas y a ellos no les interesa tener gobiernos musulmanes que le quiten todas las regalías de Bahrein, ¿no es cierto?, Yemen, los Emiratos Árabes, que donde viven, son verdaderos reinados así, pero preciosos. O sea, tendrían que sujetarse a un sistema como el de los chiitas. Pero es eso, o sea, es un proyecto antiguo que ellos están retomando. Por eso es que están matando gente de su propia gente, porque están tratando de someter también gente ahí. Entonces, como ahora Estados Unidos está bombardeando Irak, ellos están tomando represalias con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está favoreciendo a los sunitas. ISIS es de los chiitas. ISIS es chiita. Consulta, en estricto rigor a Estados Unidos como gran potencia
le conviene negociar con los sunitas porque la filosofía de ellos es negociar, o por un tema territorial. No, es que lo que pasa es que los sunitas son los propietarios de la mayor cantidad de pozos petroleros. De la mayor cantidad de pozos petroleros. Económico. Claro, claro. Y además, entre comillas, hay facciones, no lo vimos ahora, ¿me entiendes? Pero dentro del sunismo también hay facciones, es un péndulo como en todas las cosas, o sea, tiene un extremo acá y otro extremo acá, un extremo que ya casi parece chiita y otro extremo que ya casi parece occidental. Entonces, es un tema, bueno, la verdad que es un tema tremendamente sucio en todo sentido, porque ¿de dónde sacan armas ellos? ¿No es cierto? Uno les vende, como Estados Unidos financiaba a los iraníes para que pelearan contra los iraquíes, los rusos financiaban a los iraquíes, después los iraníes se volvieron en contra de los norteamericanos a través del grupo Al-Qaeda, ¿no es cierto? Y entonces después los norteamericanos ahora están atacando otra vez Irak. Pero en el fondo es un tema del petróleo. Pero para Norteamérica y para el resto es solamente eso, economía. Sí. Económica. Es para ellos y sus tradiciones y su religión. Claro, lo que pasa es que hay que ver cómo es que esto cambió con la colonización inglesa. Los ingleses le prometieron a los árabes que iba a haber un Estado palestino en Tierra Santa. Y también le prometieron a los judíos que tendrían un Estado judío en Tierra Santa. Y le prometieron a los kurdos que iban a hacer el Kurdistán. Hay pueblos como los kurdos, los armenios, son pueblos que para nosotros son desconocidos totales, pero han sido masacrados tantas veces como los judíos. Tantas veces como los judíos. No tienen ni siquiera fronteras. No tienen fronteras físicas, nada. Y es gente que hoy día vive desplazada en todas partes, pero nadie habla de ellos. De hecho, Los en este kurdos. momento, Carlitos, Estados Unidos e Inglaterra están abasteciendo de armas a los kurdos sunitas para defenderse, en el fondo, para atacar. Es como estirar la mano, sin Sí. estar ahí. Atacar a los chiitas que en este momento están matando sunitas por lo mismo que tú estás hablando. Entonces tú tienes, por ejemplo, a los chiitas que quieren colocar un Estado islámico en todas partes, los sunitas que no quieren perder pan ni pedazo, los kurdos que quieren su tierra, los occidentales que quieren el petróleo y los judíos en el medio. Ya.